Bueno, este último vídeo del tema 8 te lo hago porque te voy a explicar un poco en qué consiste este problema. El vídeo anterior te lo he explicado cómo se hace, pero no me acaba de gustar porque te lo he explicado cómo se usa esta fórmula, taca, taca, tal, se hace así, asá, y ya está, que es muy sencillito. Lo que pasa es que te obligas a aprenderte a hacer todo esto de memoria. Entonces, no me gusta explicar así las cosas porque no se aprende nada. Aprendes a hacer cuatro fórmulas y ya está. Entonces voy a intentar explicarte un poquitín la base o el fundamento de este ejercicio. Sobre todo, no por nada, para que por lo menos tengas un poco más de conocimiento de estas cosas, que la estadística sí que tiene un fundamento que es fácilmente entendible. Y después para que estas fórmulas pues, te resulten un poco más fáciles de recordar de cara a un futuro examen. Entonces, para explicarte estas fórmulas que te quiero explicar aquí, necesito explicarte algo muy basiquito, que ya lo sabrás de sobra, pero bueno, para centrarnos un poco. Voy a echar para atrás, me voy a ir a otra asignatura, no a inferencia estadística, sino a estadística descriptiva, para explicarte una cosilla para que me resulte a mí más fácil de explicar estas fórmulas. Creo que se puede entender mejor. ¿Vale? Este vídeo no durará más de 6-7 minutos, ¿vale? No es muy largo. Conviene también verlo. Mira, imagínate que, bueno, estamos en estadística descriptiva, pregunta un análisis del número de hijos de, por ejemplo, de 20 familias. Aquí tenemos 20 familias, pues esta tiene 3 hijos, este 2, este 0 y este 1. Entonces nos pide que hagamos todo un análisis, una estadística, la tabla de frecuencias y todo esto. Entonces, ¿en qué consiste? Lo primero que hay que hacer de estos datos es ordenarlos. Si no tenemos una ordenación, pues no podemos sacar mucho más. Muchas cosas nos costaría sacarlas. Entonces contamos los números de ceros, son estos, tenemos 7 ceros, hay 7 aquí, familias con un hijo o hija, 4, con 2, 4, con 3, 3, con 4, 1 y con 5, 1. Entonces, por ejemplo, si los ordenamos así es bastante fácil sacar la media. ¿Vale? ¿Cuál es la media? Sumarlos todos y dividirlos entre 20. Pues sería 0 más 0 más 0 más 0, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero claro, al haberlos contado ya tenemos la propiedad de la definición de multiplicación. La suma de estos 7 por 0, la suma de estos 4 por 1, la suma de estos 4 por 2. Entonces simplemente tenemos que hacer 7 por 0, más 4 por 1, más 4 por 2, más 3 por 3. ¿Vale? Y eso es el origen de las tablas de frecuencia. Yo tengo los datos, tengo las frecuencias, de 0 tengo 7, de 1 tengo 4, de 2 tengo 4, de 3 tengo 3, de 4 tengo 1 y de 5 tengo 1. Entonces aquí ya empiezas con todo el rollo este de x sub y f por y. Multiplico y la suma. Pues esto simplemente es la suma de todo esto, utilizando la definición de multiplicación. ¿Qué ocurre? Pues usando estas tablas es más fácil sacar ciertos datos, medias, varianzas y tal. Pero por ejemplo la mediana es casi más sencillo contar aquí. Si tenemos 20, contamos 10, 7, 8, 9 y 10. Este es el que hace 10. Vale, aquí tendríamos que contar 7 más 4, 11. Me paso, pues entonces el que hace 10 está aquí. ¿Vale? Entonces, esto ya lo conocías, igual me estoy enrollando un poquitín, pero lo que sí que quiero explicarte es las tablas estas, las tablas de frecuencia, cuando tenemos una variable que tenemos que utilizar intervalos. Bien porque sea muy extensa o bien porque imagínate que en lugar de número de hijos, nos pregunta otra cosa que tiene un rango va desde 0 hasta 20 y tenemos 200 datos. Lo que no podemos hacer es una tabla de frecuencias de 20 números. Entonces los agrupamos en intervalos, ¿vale? Esto no creo que sea nada nuevo para ti. Imagínate que tenemos que de 0 a 10 tenemos 12 datos. De 10 a 20 tenemos 28 datos, tal, 30, 25, en total 100 datos. Entonces, ¿cómo trabajamos para calcular la media de estos datos? Pues, ¿qué multiplicamos aquí? ¿Qué número multiplicamos? Utilizamos aquí la marca de clase. La marca de clase es el número que queda entre medias de los extremos, en medio del intervalo. Aquí sería 5, aquí 15, aquí 25 y aquí 35. Entonces, en lugar de trabajar con los intervalos, trabajaríamos para trabajar entre los grupos, ¿vale? Imagínate que estos son los grupos. Para trabajar entre los distintos grupos, trabajaría con este valor. Entonces, ¿qué significa esto? Pues el significado de esto es que de los 12 datos que tengo
repartidos entre el intervalo 0-10, voy a considerar que todos estos datos, más o menos no, voy a considerar como si todos los datos fueran 5, ¿vale? Yo tengo de 0 a 10 repartidos todos los datos por aquí. Entonces, si los agrupo todos como si fuera 5, el que va por abajo se cancelaría con el que va por arriba, digamos, la variabilidad y tal. Bueno, entonces considerar como si todos fueran un 5 y a partir de ahí trabajo. ¿Qué ocurre? Que esto me da un error. Un error, eso sería la variabilidad... ¿cómo se llama esto? Explicada. La variabilidad explicada, es decir, esto me da un error, al considerarlo todos los datos estos como si fueran 5, me da un error, pero el error, yo al trabajarlo así, yo me permito, digamos, que controle, no es que controle el error, pero que es un error explicado. Se explica este error porque yo lo hago. No es un error de los datos, es un error del propio análisis. Vale, imagínate que aquí quisiéramos estudiar la mediana, por ejemplo. ¿Cómo se estudia la mediana? La mediana, si tenemos 100, bueno, imagínate, vamos a contar que es el que hace 50. Tendremos 12 y 28 son 30, a ver, 20 y 10, 30, 40, quedaría aquí. El que hace 50 es de estos 35, ¿vale? 10 en este intervalo, ¿no? De aquí a aquí hay 40, pues en los próximos 10 estaría la mediana. Entonces aquí, ¿qué valor tomamos de la mediana? El 25, el 20, el 30, decimos que la mediana está entre 20 y 30. Pues esto, una vez ya hemos trabajado entre los grupos, aquí nos vamos dentro del grupo, ¿vale? Entonces podemos considerar que aquí, en este intervalo de 20 a 30, esos 35 datos se reparten de forma no sé cómo se llama, equidistante, ¿vale? Aquí tengo 35 datos. Entonces, hemos dicho que queremos el que hace 10 partiendo desde este intervalo. Pues la formulita sería 20 más cada distancia de esta, como tengo 35, es un 35avo. Entonces, 10 por un 35avo. Digamos que, no sé si se entiende bien, ¿vale? Creo que se entiende bastante bien. 40, el que hace 10 sería desde aquí, desde 20, cuento el que hace 10. Pues serían 20 más 10 partido 35, pues el valor que tuviera esto, consideraría yo que es la mediana. Esto, si se reparten de forma equidistante. Yo puedo considerar que aquí dentro se reparten siguiendo una normal, ¿vale? Dentro del intervalo se reparten siguiendo una normal. Entonces, para calcular el que haría 10, ya tendría que ver cuál es el percentil que me da, tal, el que hace 10, por dónde pararía, es otra forma de hacerlo. ¿Vale? Estos estudios, bueno, si estas cosillas no sé si las conocías, pero vamos, estos ejercicios que son bastante profundos, aquí es donde vienen contrastes de hipótesis, o bueno, un montón. Estos ejercicios están bastante curiosos de aprender y de hacer, siempre que tengas una guía y una explicación bastante buena. Al principio parece que sea todo medio inventado, pero quedan chulos. Vale, pues vamos ya al ejercicio, que me estoy enrollando mucho. Vamos al ejercicio este y verás cómo ahora lo entiendes todo, ¿vale? Teníamos este ejercicio separado por grupos. Imagínate que esto es lo que hemos visto en los intervalos. En lugar de llamarlo grupos aquí, imagínate que fueran intervalos, ¿vale? Tengo todos los datos, pero separados por intervalos. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace aquí? Calcular la media de cada grupo. ¿Qué era esto? Calculábamos la media de cada grupo. Esto, su media es esta. Esta, su media es esta. Y entonces, considero, igual que hemos hecho aquí en los intervalos, que la marca de clase es como si todos los datos, los 12 datos que tengo aquí, fueran 5, los que van por abajo por los que van por arriba fueran 5, pues aquí es como si yo considerara que todos estos datos son 8,15. Es como si yo reescribiera mi tabla, esta tabla de datos, toda la primera fila es la media, 8,15, todos los 4 datos fueran 8,15, estos dos datos los cambiara por su media, ¿vale? El que va por arriba por el que va por abajo. Entonces, yo aquí puedo calcular la media total, ¿vale? Entonces, al hacer esto, yo puedo calcular, a ver, de aquí
la variabilidad total. Como yo tengo el valor de los datos, puedo calcular la variabilidad total, que es la suma de cada dato respecto a su media. Y la elevo al cuadrado para evitar el signo negativo. Bueno, esto ya lo he explicado varias veces. Para que al final no se cancelen. Uno os dará positivo y otro negativo, al final parece que no sume el error. ¿Vale? Bueno, sí, esto es como las integrales. Si tú estás integrando una función de aquí a aquí, va por arriba, va por abajo, el área te da mal. Tienes que calcular, está en positivo, en valor absoluto, pues aquí lo mismo. Si tú estás calculando un error y uno está en positivo y negativo, al final se cancelan y no te da la magnitud real del error. Por eso se elevan al cuadrado las varianzas, los errores se suelen estudiar elevados al cuadrado para que no se cancelen esto. Entonces, la variabilidad total, conociendo los datos, es la suma de esta referente respecto a la media de todos, de esta respecto a la media de todos, de esta respecto a la media de todos. Esta es la variabilidad total. Y después, al haber hecho yo esta, se puede llamar chapuza, esto de considerar todos los datos como si fuera la media, ¿cuál sería la variabilidad explicada en este caso? Porque sé de dónde viene la variabilidad y es porque yo me permito considerar ese error. ¿Vale? Tengo muchos datos que necesito trabajar con menos datos, entonces me permito un error, entonces una variabilidad explicada, que es de cada dato de estos con la media total, sería esta, sería de cada uno de los datos respecto a la media, pero vamos, si todos los datos son los mismos, es como si hiciera de la media de cada grupo con la media total, ¿vale? La media de cada grupo con la media total, ¿vale? Y después por el número de datos de cada grupo. De ahí es donde vienen estas dos formulitas. ¿Dónde estás? Que se me ha ido aquí. Aquí es donde vienen estas dos formulitas. Bueno, lo de las medias, la variabilidad total, ¿vale? De todos los datos, la variabilidad explicada, ¿ves? Lo que te he dicho aquí. Y después la no explicada, pues la no explicada es de la total y de la que yo controlo, ¿cuál es la que no sé de dónde vienen? Pues es esta. Entonces ya después nos venimos a estas formulitas, ¿vale? Así seguramente te acordarás mejor. Y ahora nos vamos a un contraste de hipótesis. Bien, vamos a ver el contraste de hipótesis, en qué consiste. Mi pregunta es, el contraste de hipótesis lo que me dice es si son las medias de los distintos grupos son iguales o entre ellas hay alguna distinta. Lo que quiero preguntarme yo es que si, bueno, esto viene de un enunciado, que estoy probando un producto y en lugar de probarlo sobre una sola muestra, esa muestra la divido en grupos distintos, pues yo sé, por sexo, por edad, por lo que sea, los divido en grupos distintos. Entonces la pregunta es, ¿ese producto es diferente según el grupo en el que me encuentre? Es decir, las medias, siempre estamos suponiendo que estos grupos se distribuyen como normales. Entonces, la pregunta es, ¿las medias de estos grupos son todas iguales? Es decir, ¿el producto no influye o el producto en algunos grupos según qué grupos son distintos? Entonces, para comprobar eso, lo que tengo que ver es, hago un contraste para ver un subcontraste así, para ver los errores que he cometido, ¿vale? Variabilidad total, variabilidad explicada y la variabilidad no explicada. Entonces yo lo que me gustaría saber es que si la variabilidad explicada y la no explicada, si son la misma o no son la misma. Si realmente son la misma, ¿vale? Son la misma, que no difieren mucho, la diferencia entre una y otra no son significativas, significa que estaremos por aquí. Que todos los grupos más o menos, los errores que se cometen no influyen en el grupo en el que estés. Pero si resulta que hay diferencias entre la explicada y la no explicada, pues sí que asumimos que hay diferencias entre grupos. Entonces, si nos vamos al tema 7, lo tengo aquí, esto ya lo veremos más adelante, que no lo hemos visto. El contraste, bueno, me voy al tema 7 para explicarte esto. El contraste, ¿vale? Para comparar las varianzas en los que no conozco la media, ¿vale? Para comparar los errores, es una f de Snedeker, ¿vale? Una f de Snedeker y lo que hace es dividir las varianzas muestrales, ¿vale? Entonces, si esta división me da 1, se supone que son iguales, si me da distinto de 1, se supone que son distintos. Bueno, ese 1 es estadístico, no es una división y que te dé 1. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el contraste f de Snedeker y es donde nos vamos aquí a la tabla ya esta,
¿vale? Si te fijas al final, el tipo de contraste que hago es medir la varianza, el error de la explicada entre el error residual, que es el de la no explicada, ¿vale? Esta división es este 1,98, y entonces este 1,98 f de Snedeker me dice si lo acepto o lo rechazo. ¿Pero de dónde viene esto? Pues dentro de los grupos, ¿vale? La variabilidad explicada se tiene que ajustar por el número de grupos que tengo. Eso es 4, no sé cuántos, pero es la variabilidad explicada de todos los grupos, ¿vale? Si la reparto entre los grupos, ¿cómo se me queda? Y aquí los grados de libertad son fáciles de entender. Ya te expliqué en algún vídeo que si tenemos unas cuantas variables, x1, x2, x3, y sabemos que todo esto, ¿vale? Si no tenemos ninguna información, los grados de libertad serían 3, pero si sabemos que la suma de todos estos da 9, este puede ser cualquier valor, 1, este puede ser cualquier valor, 5, pero este ya es un valor fijo. Esta, digamos que no me aporta ninguna información porque tengo una condición que cumplir. Entonces aquí, si tengo esta condición, los grados de libertad son 2. Y esto es lo que pasa aquí. Los grados de libertad de la variabilidad explicada es el número de grupos menos 1, porque es la variabilidad que me aportan cada uno de los grupos, tal, pero yo sé cuál debe ser la variabilidad explicada. Por lo tanto, hay uno de esos grupos que no me aporta información. Es por eso que los grados de libertad aquí son 4. Entonces, la variabilidad realmente es la división 1,15. Y lo mismo pasa con la no explicada. La variabilidad no explicada sería sacándola de todos los datos. En principio tengo 13 grados de libertad, en este caso, que son los 13 datos que dispongo, pero cada uno de los grupos, como yo tengo una variabilidad de cada uno de los grupos, uno de los datos de cada grupo no me sirve. Es decir, de este que me aportaría 4 grados de libertad, le tengo que quitar 1, porque hay un dato aquí que no me aporta información. Sería de aquí 3 grados de libertad. De aquí, en lugar de 2, hay un dato que no me aporta información. Sería 1 grado de libertad. Y lo mismo aquí. Por eso aquí los grados de libertad para ajustar la variabilidad no explicada son 13 menos el número de grupos, que es el total de datos, n, el total de datos, menos un grado de libertad que le quito de cada grupo. 13 menos 5, 8. Estas dos divisiones ya lo divido y esto es el contraste. Este 1,98 me da suficiente información para decir que las varianzas estas son iguales o son distintas. Esto ya me lo dice el f de Snedeker que ya lo vimos en el vídeo de antes. Entonces, los datos no aportan evidencia para rechazar h sub 0. Bueno, pues entonces que los errores son bastante, aunque me da uno, son bastante similares. Por lo tanto, bueno, llegamos a la conclusión. ¿Vale? Y esto me apetecía explicártelo así para que, yo qué sé, de cara en un futuro, estas formulitas, pues por lo menos sepas de dónde vienen y te resulte mucho más cómodo a la hora de estudiar. ¿Vale? Al final se me ha hecho un poco más largo el vídeo, pero vamos, que está bien que lo veas esto y que aprendas un poquitín de estas cosillas.